Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nuestra cápsula ya, cápsula 27, microcápsula de lectura jurídica televisión, sobre todo pues dirigido a la población en general, a todos los que nos están escuchando y que quieran incrementar la cultura jurídica desde estos espacios que, bueno, pues pretenden tener el análisis de las noticias jurídicas más importantes de la semana. Y bueno, sin duda una de las principales es que pues finalmente se reanudan escalonadamente las labores tanto en juzgados federales como en los juzgados en los estados. De hecho, los juzgados federales a partir del 3 de agosto, de manera escalonada, reinician sus labores, se comienzan a correr los términos para la promoción de procesos civiles, penales federales, amparos. Obviamente es una buena noticia porque pues prácticamente ya era la paralización total de las actividades judiciales. Obviamente con las medidas sanitarias, con las medidas de distanciamiento que sean prudentes, medidas de higiene, obviamente que eso va a ser algo primordial. Inclusive se tiene contemplado un registro de citas para revisar los expedientes que se tengan que acudir directamente en los juzgados. Y bueno, pues obviamente pues esto ya comenzará a destrabar esa larga paralización de prácticamente 5 meses que se tuvieron en el Poder Judicial de la Federación. Y a nivel estado, por lo menos aquí en Puebla, también se reinician de manera escalonada, primero de manera interna los juzgados locales, asuntos civiles, familiares, obviamente los penales también ya estaban laborando con las medidas de higiene. Y bueno, a partir del 11 ya reanudación total, ya con atención al público. Y bueno, eso también es una buena noticia para todos los abogados, los del gremio jurídico, para las partes que obviamente pues estaban ya muy desesperadas con esta larga paralización judicial. Y bueno, el día de hoy quisiera yo comentar una noticia que causó mucha polémica porque desafortunadamente, como normalmente sucede, hay noticias van, noticias vienen, se causa mucha confusión, pero realmente el fondo de esta noticia es importante comentarla, donde la Suprema Corte la semana pasada, si mal no recuerdo fue el miércoles o el martes, no me acuerdo, rechazó el proyecto para despenalizar aborto en Veracruz. De hecho, se había presentado un proyecto en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde por votación de la mayoría, 4 votos a 1, desechó un proyecto que tenía un ministro que conforma la primera sala, que proponía amparar a diversas organizaciones sociales en contra de una aparente omisión legislativa sobre la interrupción legal del embarazo en Veracruz. Aquí habría que diferenciar omisión legislativa. Esto quiere decir que el Congreso de ese estado no había legislado sobre un tema en particular, y en este caso sobre el tema de la interrupción del embarazo. Ese es un primer planteamiento por medio del cual se rechazó este proyecto, pero realmente cabe mencionar que de fondo no se resolvió nada. Ahorita lo vamos a comentar. Vamos a ver que para la decisión que se tomó en la primera sala de la Corte, recuerden que la Suprema Corte está compuesta por 2 salas, 11 ministros, y en donde en la primera sala tratan asuntos civiles y penales, y en la segunda sala laborales y administrativos. Y la mayoría de los ministros de esa sala, de la primera sala, señalaron que pues y efectivamente así es, en la Constitución Federal ni en los tratados internacionales que México ha celebrado por México pues existe obligación para que los congresos estatales legislen sobre el tema de este tema de la interrupción legal del embarazo. Vamos a ver que una de las ministras, bueno, de las que participaron en la votación en contra de este proyecto,
señaló que las asociaciones no gubernamentales, las asociaciones civiles que promovieron este amparo, no reclamaban, no reclaman en el fondo de esta acción constitucional una omisión legislativa, sino la presunta discriminación que existiría por no incluirse en la ley que ya tiene el estado de Veracruz las causales para la interrupción del embarazo en estadios tempranos, que realmente es algo que ya se legisló en algunos otros estados de la República, pero que en Veracruz no se ha tocado el fondo de ese tema. Y precisamente los ministros que votaron en contra argumentaron que pues en la Constitución Federal no hay una definición sobre estos términos y no se puede resolver el fondo, sino es en ese caso la omisión de carácter legislativo. Esto quiere decir que la Suprema Corte sí puede ordenarle al Congreso que legisle en esos términos, pero no en qué términos debe de hacerlo. Y efectivamente, porque una cosa es que existe una omisión legislativa y que se requiera que lo haga, y otra cosa es ya darle lineamientos de cómo debe de legislar. Entonces básicamente ese es el fondo de lo que se resolvió por parte de la primera sala de la Corte. Y bueno, también vamos a ver que si efectivamente en las cuestiones de fondo que se han legislado incluso en otros estados, hay tratados internacionales como por ejemplo el Tratado de Belén do Pará, en donde pues se deben de tratar de evitar normas discriminatorias que permitan la violencia contra las mujeres o limiten su derecho de acceso a la salud, como es el caso de la legislación de aquel estado, del estado de Veracruz. Y en este caso lo que se resolvió pues realmente no fue el fondo de si la legislación era constitucional o no, las disposiciones, sino que este proyecto al no cumplir los requisitos en donde pues se tomaran los argumentos de la mayoría, se retira ese proyecto y se tiene que hacer a otro ministro, para que en base a los argumentos, a los lineamientos que precisamente se dieron por parte de los ministros que no votaron por ese proyecto inicial, y se presente otro que seguramente será discutido en las próximas semanas. Hay quienes publicaron en redes que había sido un golpe a la libertad, etcétera. No, realmente no. De fondo no se había señalado nada, porque si efectivamente, como ustedes lo podrán consultar en algunos medios e inclusive en la página de la Corte, el proyecto de este ministro pedía la despenalización del aborto en Veracruz. Obviamente esto no puede hacerse en el momento procesal que les estoy comentando, sino que lo que se tiene que decidir es si había omisiones legislativas por parte de el Congreso de Veracruz al no reformar su código penal en los artículos en los que está penado el aborto, y donde las organizaciones legislativas mencionaban que se violaban tratados internacionales y generaban violencia contra la mujer. Esto quiere decir, o se resuelve la omisión o se resuelve el fondo. Entonces, por eso es que ese proyecto no pasó, y realmente nada se ha dicho si tanto existe omisión legislativa o bien el fondo de la legislación penal en Veracruz violaba tratados internacionales que limitaran los derechos de la mujer. Este tema siempre ha sido polémico. Realmente este tema del aborto ha creado desde hace muchos años muchísimas opiniones en contra, a favor. Yo pienso que exista o no la ley, la decisión de la mujer pues en cierta manera se tiene que respetar. El hecho de que se permita el aborto, no se penalice, esto no quiere decir que automáticamente la mujer va a abortar o va a tomar esa decisión. No, yo creo que hay otras implicaciones
más amplias. Yo creo que las dos posturas que están a favor o en contra, los dos tienen argumentos de peso. Por ejemplo, a quienes están en contra del aborto, pues la vida del producto de la gestación, la protección hacia ese ser concebido, y por el otro lado quienes están de acuerdo en que se despenalice el aborto, en donde pues mencionan que es el derecho de la mujer y que puede libremente decidir si tiene o no al producto de la concepción. Son dos aristas que siempre han estado en pugna, que jurídicamente pues lo que se ha hecho últimamente es pues ajustar la ley a la realidad social, a lo que vivimos, a lo que desafortunadamente pues socialmente existe y se tiene que regular. Y bueno, yo creo que cualquiera es libre de opinar sobre este tema, en favor o en contra, no se tiene que señalar a nadie o decir que está en contra de tal o cual derecho humano, etcétera. No, es un tema que siempre ha causado ámpula, siempre ha causado polémica. Y bueno, finalmente yo pienso que la Corte en unas semanas más ya definirá si el proyecto nuevo que se presente por parte de la primera sala ampara para el efecto de que subsane esa omisión legislativa, y que posteriormente se decida si esa ley efectivamente en el fondo viola tratados o convenciones internacionales. Este es el tema que causó mucha ámpula. Es importante despejar dudas en atención de que en el fondo no se ha resuelto nada, sino una cuestión meramente procesal, técnica, en donde un proyecto no pasa y como lo rechaza la mayoría, pues se tiene que presentar otro proyecto más adelante, ¿no? Y bueno, pues esa es básicamente la noticia más importante de la semana que transcurrió. Obviamente también pues está en suspenso qué va a pasar con el caso Lozoya, donde pues ya se le impuso una medida cautelar muy beneficiosa, el sistema acusatorio pues muy beneficioso en este tipo de delitos. No es un delito grave, donde se le puso un brazalete electrónico y la obligación de presentar ante el juez de la causa. Y bueno, finalmente será vinculado a proceso. Y bueno, aquí obviamente lo más importante es ver que se juzgue a quienes son responsables de estos desvíos que se hicieron en Pemex, de estos sobornos, y que pues se recupere ese dinero que indebidamente fue a parar a manos de unos cuantos que aprovecharon como botín Pemex para hacer multiplicidad de negocios a costa de lo de todos, como desafortunadamente por años ha sucedido. Y muchos medios pues no hablan de eso, ¿verdad? No hablan de esto, que los recursos de todos pues son aprovechados para beneficio de unos cuantos. Pues bien, esto fue lo más importante en esta cápsula semanal. Recuerden que tenemos nuestra página en YouTube, que es Cultura Jurídica Televisión. Ahí hay pues muchos temas, conferencias, estas cápsulas, algunos recursos jurídicos, sobre todo para estudiantes. Les invito a que accesen a él, que se suscriban. Y bueno, recordarles que la red de abogados pues ya con este reinicio de actividades está para servirles en oficina en un horario de 10 a 1 de la tarde y de 1:30 a 6 de la tarde. Recuerden que las consultas sobre temas familiares y de víctimas de delitos son sin costo, y para agendar su cita, ya sea virtual o presencial, estamos en el 222-941-0763 y nuestros correos redabogadosdemocráticos@gmail.com y redabogadospuertomorelos@gmail.com. Recuerden que tenemos una oficina en Puerto Morelos, allá también reanudando actividades, también asuntos contables, fiscales, con nuestra colega y amiga María Elisa Arroyo. Allá les puede atender. La dirección está en nuestra página de Facebook.
y aquí en Puebla en la 121 Poniente, número 104, Interior C, donde con gusto también les atenderemos. Muchas gracias a los que se conectaron, Cari Ahumada, el maestro Edgar, saludos, ¿cómo está maestro? Gusto saludarlo. A Eddie, ¿cómo estás Eddie? Colega y amigo Eddie, Martín, Dare, gracias, qué bueno que se conectaron, igualmente a todos los que nos vieron en estas microcápsulas. Y bueno, pues veremos qué noticias nos depara la próxima semana en el contexto jurídico. Que estén muy bien y que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias.